ustedes logren realizar la actividad sin ningún problema. Bueno, el propósito, ustedes ya saben, de esta interacción de este CIPAS, pues precisamente es poder realizar una actividad donde ustedes logren aclarar algunas dudas e inquietudes respecto a la elaboración de los ejercicios. Nosotros lo que hacemos es orientarlos, darles las pautas principales para que puedan desarrollarlo y puedan realizar esos análisis respecto a lo que les solicita la guía de actividades. La idea de estos IPAs no es precisamente de pronto darles absolutamente toda la información o la realización del ejercicio, porque pues se trata de que ustedes también investiguen, analicen, pero sí por lo menos darle las pautas principales para que lo puedan realizar. Listo. Bueno, esta es la atención sincrónica. Normalmente siempre se socializa para que ustedes tengan conocimiento. Que se pueden realizar la comunicación vía Teams de lunes a viernes, porque ese es el horario de atención mío en las diferentes horas, ¿no? Como aparece allí en la presentación, ¿cierto? Bueno, listo. La idea es que ustedes, bueno, las personas que de pronto quizás no puedan participar por alguna razón, pues precisamente el hecho de estas actividades que quede grabada y puedan retroalimentar o realizar el ejercicio escuchando la grabación posteriormente a ello. Listo. Recordemos que, creo que pegué acá la actividad en este momento 3. Recordemos que tenemos que realizar estas actividades lo más pronto posible para que no se nos vaya a correr el tiempo cuando ya sea cierre de la actividad y que de pronto ustedes no hayan finalizado completamente el desarrollo de los ejercicios. Una recomendación, sea para ustedes o para quien de pronto aplique, es que hay que leer bien la guía, hay que tener claridad respecto a lo que nos piden en el desarrollo de las actividades. Hay unas actividades que son colaborativas y unas actividades que son individuales. Sin embargo, para esta, lo que piden es que ustedes trabajen de manera colaborativa, puedan realizar sus ejercicios y presentarlos como está requiriendo la guía normal. Miramos la guía para ver específicamente qué es lo que nos está pidiendo y no tener inconvenientes en la aprobación o en la validación de los puntos al respecto. Bueno, recordemos que esta actividad se abrió desde el 17 de abril y va hasta el 14 de mayo. Eso es lo que está dispuesto en la plataforma para que ustedes lo recuerden y no tengan dificultades al final de entrega. También no dejemos todo para lo último. Ustedes saben que ya faltando 3 días de cierre de las actividades es un poco complejo. E igualmente, de acuerdo a los acuerdos que se hacen respecto a lo de las orientaciones IPA, pues ya faltando esos 3 días, difícilmente podrían ustedes recibir una retroalimentación oportuna, precisamente porque no estamos dentro del proceso, tenemos otras actividades y ya de pronto si se llega a hacer la retroalimentación faltando un día, 2 días, pues ustedes quizás ya no lo van a revisar y ya muchos han enviado la actividad. Vamos a continuar acá. Aquí está la programación y la agenda del curso. Ustedes recuerden que cierra el 14 de mayo. Nos faltan 15 días todavía tienen tiempito para realizar, consolidar y poder discutir respecto a la realización de los ejercicios. Y ya con esa actividad, prácticamente sería el último CIPAS. La siguiente actividad, pues es una actividad también sencilla, igual se les irá a explicar cuando finalicemos la explicación de estos ejercicios, se les explica a grosso modo de qué se trata la última guía para que ustedes pues tengan la orientación clara al respecto. Entonces,
evitar que haya citas en la última actividad porque pues no está programado ni está determinado para desarrollarse. Pero sí, ahorita en esta se les explicará de qué se tratará esa actividad final. Listo. Recordemos, no dejar como para lo último lo que les estaba yo diciendo. Trabajo colaborativo es súper importante, sobre todo ahorita para la última actividad que les estaba mencionando, que tienen que realizar un ensayo que no van a tener que ustedes ponerse a buscar tanto de copiar y pegar en la web, sino que es investigar, realizar todos sus propios conocimientos y levantar ese ensayo, porque pues obviamente se va a tener que revisar bajo la perdón, bajo el sistema de Turnitin, entonces pues tener mucho cuidado al respecto. Bueno, entonces vamos a mirar lo de los ejercicios. Ustedes de pronto lo tienen ahí a la mano también. Mira acá, la pestaña de Excel. A revisar el ejercicio inicialmente. Bueno, dice el primer ejercicio. Vamos a compartirla bien. Bueno, en el aspecto inicial, pues cada estudiante debe revisar y escoger un. No está aquí como por roles específicos, pero sí pues deben de escoger y deben de definirlo en el foro para que sus demás compañeros tengan claridad de los ejercicios que hacen falta y no se vayan a repetir. Igualmente pues al final tienen que consolidar lo de los 5 compañeros para poder darle entrega. Estos ejercicios son propuestos correspondientes al caso de la contabilidad de las empresas inmobiliarias y propiedad horizontal. Posterior a ello, a nivel grupal establecen la compilación total de los ejercicios. Hubo un material que se les envió a ustedes sobre propiedad horizontal para que tuvieran en cuenta, para que dieran lectura y conocieran respecto a este proceso o respecto a este tipo de actividades inmobiliarias de propiedad horizontal. Bueno, para el ejercicio número 1, dice JM Inmobiliaria es una prestigiosa empresa dedicada a actividad constructora inmobiliaria en el departamento del Valle del Cauca. En Colombia presenta las siguientes actividades relacionadas con su objeto social. Hay que tener en cuenta que esos ejercicios muchas veces están dando información que quizás no es tan relevante y eso es lo que nos hace como perder un poquito y no entender lo que nos está requiriendo el ejercicio. Entonces, eso ha ocasionado a muchos que ya me han escrito de pronto distracción o no entender la funcionalidad o no entender qué es lo que requiere realmente este ejercicio. Entonces, es algo sencillo, realmente no es tan complejo. Complejo de pronto es la presentación del ejercicio, pero pues lo que nos ha requerido el director es tratar de explicarles a ustedes a grosso modo de qué se trata el ejercicio o puntualmente qué es lo que deben tener en cuenta para que no se enreden o no se embolaten con tanta información que nos está planteando el ejercicio. Por eso es tan importante este CIPAS, de tal manera que ustedes tengan en cuenta qué es lo que deben de realizar y no basarse en datos que quizás no nos van a permitir en realizar lo que está pidiendo el ejercicio. El ejercicio nos plantea una cantidad de cosas, pero hay que puntualmente ceñirnos a lo que pide finalmente el ejercicio realizar, ¿sí? De eso se trata. Bueno, dice, la empresa celebró en el año 2023 contrato de compraventa de locales comerciales en la ciudad de Cali, en un centro comercial ubicado en el sur de la ciudad. Empezamos aquí. El precio de venta de los locales fue pactado por 5.000 millones de pesos, el precio de venta, ¿no? Simplemente estamos hablando de cuánto cuesta. Espérate a ver si yo abro esto mejor en PDF porque aquí no me deja rayar. Deja
Bueno, voy a copiarlo para acá, No pude bajar hoy. para el Excel. Normalmente escribo en la casa, pero me toca trabajo. ¿Por qué? Trabajo de la universidad. ¿Y mandarte no O puedes? para el No, yo Excel. no puedo, me toca mañana también estar acá. No, yo no puedo. Entonces te traigo esto. Dame un segundo Ya, estoy libre. para poder rayarlo porque no me deja aquí. Bueno, ahí observan, ¿cierto, chicos? Bueno, gracias. Listo. Entonces dice, el precio de venta de los locales fue pactado por 5.000 millones de pesos más el IVA. Esa es información importante, sin embargo, lo único que me está diciendo es que se pactó ese valor, ¿no? Hay que revisar efectivamente cuánto es lo que se debe contabilizar. Vamos a revisar. Para llevar a cabo el desarrollo de esa transacción se plantean los siguientes escenarios. Primero, la obra está en proceso de construcción. Durante el 2019 se ha incorporado el 70% de los costos y aún no han incluidos los acabados eléctricos de los locales. Eso es simplemente informativo. Hasta ahí no ha pasado nada más. El cliente ha desembolsado 2.000 millones de pesos más el IVA. El importe de los costos incurridos a la fecha asciende a 1.300 millones de pesos. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que tener en cuenta que dentro de esos escenarios es un contrato de compraventa y que allí está haciendo el reconocimiento del ingreso porque hay un contrato ya pactado, ¿sí? Eso es importante tenerlo presente cuando están planteando este tipo de ejercicio. Em, Vamos a terminar de leer, a ver todo en qué consiste y así mismo sacamos los datos importantes. Bueno, el cliente, lo que queda allí, el cliente, a veces vamos a señalar esto, ponerlo como en rojito para tenerlo presente. El cliente ha desembolsado, eso es importante saber porque son los registros que se deben de tener en cuenta y el importe. El importe de los costos incurridos a la fecha asciende a 1.300 millones de pesos. C. Otro criterio. Al cierre de diciembre del 2023 se registra el 90% de avance de obra sobre el presupuesto sobre la obra sin incluir el sistema eléctrico. ¿Esto qué me afecta? Esto es informativo también. El cliente ha pagado 3.500 millones de pesos más el IVA. O sea, ese es otro valor que también hay que tener en cuenta porque es otro aspecto que también se ha pagado, esos 3.500, que son como los desembolsos que nos ha realizado el cliente y que nos ha cancelado. El importe de los costos incurridos sin considerar el sistema eléctrico ascienden a 1.671.428.571 también. Entonces, ese valor es del total, dice, sin considerar el terreno. La obra se entrega y se firman las escrituras ante notario en diciembre del 2018. El cliente ha pagado el 100% del valor de los locales comerciales más el IVA. Mire, este dato es súper importante. Que el cliente aquí en el ejercicio me está planteando que el cliente ya pagó del, el total de los locales comerciales. Entonces, ese es otro valor que a medida que vayamos realizando la contabilización, pues también vamos a mirar ese. El costo total de la obra, incluida el terreno, asciende a 2.457 millones de pesos. El total de la obra, incluido el terreno. O sea, otro dato importante a tener en cuenta para también desarrollarlo. Entonces, configura esto. ¿Cómo le hago aquí para que no se me, para que ustedes puedan observar? Aquí.
Listo. Bueno, eso como aspectos importantes de tener en cuenta. Este contrato, ¿cuándo se reconoce el ingreso, cierto? Se reconoce a partir de ese contrato que le hayan desembolsado, en el momento que le hayan desembolsado el dinero. En otra cosa diferente que ya no se hizo el contrato, es otra cosa diferente que no se haga el contrato por esos 5.000 millones de pesos, ¿cierto? Pero en el momento que se hace y se parte ese contrato, pues ahí mismo se está reconociendo según lo que me está pidiendo la norma. Ya tenemos un derecho también, ¿cierto? ¿Cuál es el derecho o cuál es el bien que se está adquiriendo? Ese terreno como tal, ¿cierto? Por lo tanto, ese terreno, pues tenemos que mirar dónde se debe contabilizar, porque ahí lo que nos está pidiendo el ejercicio. Dice acá, ¿cuáles serían los asientos por realizar y cuándo los ingresos en relación con la venta? Entonces, aquí, ¿cuáles son los asientos a realizar? O sea, por los desembolsos y el costo quizás. Y hay que reconocer el ingreso, es decir, ¿cuándo se debe reconocer el ingreso en relación con la venta? ¿Cuándo es que nosotros reconocemos ese ingreso, cierto? ¿En qué momento? Hay que analizar esos aspectos de acuerdo a lo que también la norma nos está hablando, de acuerdo a lo que, a muchos aspectos que nos determina la parte inmobiliaria. Entonces, normalmente hay que, y en la norma lo habla, que en el momento que se firman las escrituras que se debe reconocer ese ingreso, ¿cierto? Porque fue cuando ya pasan esos bienes, pasan sus derechos, sus obligaciones, se tratan esas obligaciones y derechos a quien está adquiriendo ese bien en el momento que se hace la escritura. Em, Dentro de la sección 23 de la NID 18 establece que la venta de bienes se reconocerá en los estados financieros cuando se cumpla todas y cada una de esas condiciones. ¿Por cuál? Cuando se haya transferido al comprador absolutamente todas esas ventajas, esos riesgos inherentes a la propiedad de bienes. Eso es importante tenerlo en cuenta porque asimismo dentro de las ventajas que ustedes la hablaron en las secciones anteriores o actividades anteriores, en las diferencias, similitudes, ventajas o desventajas, hablaba de ese aspecto y muchos lo lograron identificar de esa manera. También habla que la entidad no conserva ninguna participación en la gestión de forma continua en el grado usualmente asociado de la propiedad ni mantengan el control efectivo sobre los bienes vendidos, ¿no? Eso también es súper importante. Hay que tener otro aspecto que inclusive en la presentación que yo les hice, en la actividad anterior, inclusive en la grabación que se les hizo también, si ustedes la revisaron juiciosamente, hablaba que el importe de esos ingresos de actividades ordinarias puedan medirse con fiabilidad, ¿cierto? ¿Cuáles son esas actividades ordinarias? Las actividades ordinarias, pues son la actividad principal que efectivamente está realizando esa empresa. Nosotros estamos del lado de la empresa inmobiliaria, no de parte del vendedor, ¿cierto? Nosotros somos los que hacemos esa actividad, por lo tanto, así mismo tenemos que realizar los ejercicios. Otro aspecto importante hablaba que sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos asociados de la transacción, que los costos incurridos o por incurrir en relación con la transacción puedan ser medidos con fiabilidad. En el momento que sean medidos con confiabilidad, pues es el momento que se pueden reconocer. Si no tenemos confiabilidad de la información, si son supuestos, como en este caso hablan muchos datos de supuestos, pues no hay que reconocer absolutamente nada porque simplemente son predicciones, son supuestos, son aspectos que determinan alguna actividad futura, pero que no se ha determinado realmente que vaya a suceder. Simplemente es algo, como su nombre lo dice, son supuestos. Bueno, ¿qué más recordar así dentro de la norma? Em, mm, ¿Qué más le digo ahora, por ahora aquí? Bueno, yo creo que eso es como lo más importante de acuerdo a lo que nos está planteando aquí este ejercicio. Entonces, importante que nos está hablando aquí, que es reconocer ese bien, por lo tanto, ese terreno, pues tenemos que llevarlo y contabilizarlo a una cuenta del activo, o sea que esto es parte de los activos, de los bienes
tangibles, que es de la parte de los terrenos. Entonces hay que revisar ahorita la cuenta de acuerdo al PUG comercial a dónde se debe registrar. Por esa, por esa compra que se está adquiriendo por parte de la empresa, ¿cierto? Mm, ¿Qué más dice aquí? Esta venta se realizó, no ha entregado el bien, pero bueno, la empresa ya está obteniendo ese ingreso a partir de ese contrato que se está aplicando. Se estipulan unos desembolsos en el mismo contrato. ¿Dónde se estipulan esos desembolsos, chicos, cuando uno va a realizar una actividad? Pues en el contrato. Los contratos absolutamente deben quedar bien descritos y tienen que quedar claros respecto a cómo van a ser esos pagos, ¿cierto? De pronto, una vez finalice la obra, o el avance se realizará en tantos meses que se supone que tienen que tener un tanto por ciento de avance. Entonces, esos deben quedar implícitos en la realización de ese contrato. ¿Qué es lo que se debe hacer? Hay que tener en cuenta también unos presupuestos, por eso ahí habla de que hay unos costos, pero pues simplemente son unos presupuestos que se han determinado de acuerdo a los costos, o sea, es algo supuesto que se ha determinado. Bueno, chicos, volví. Se me apagó de nuevo el equipo, espero que no me vaya otra vez a fallar, Dios. Ya les comparto lo que estamos haciendo. Bueno, les estaba yo comentando, si me escuchan, ¿cierto? ¿Me confirman? Sí, señora. Bueno, estamos analizando todavía el ejercicio, ¿cierto? Porque siempre tiene harta información de tal manera que no se vayan a embolatar y analizar realmente qué es lo que nos está pidiendo y registrar lo que nos pide. No vamos a registrar cosas que no nos está pidiendo el ejercicio. ¿Para qué? Simplemente los demás son datos informativos que van ocurriendo en el transcurso del ejercicio. Bueno, también nos está hablando mm, que ya desembolsó esos 2.000 millones más ese IVA, que hoy tenemos unos costos de 1.300 millones y de ese avance ya listo, que se registra un 90% de avance de la obra, bueno, y se realiza otro avance de 3.500 millones más el IVA. Entonces ya prácticamente también habla que se pagó el 100%, ¿no? Y que no se está incluyendo ese sistema eléctrico. Em, entonces hay que mirar también, dice que se vende por 5.000 millones, pero también habla del IVA, entonces ya no son 5.000 millones, sino que tiene que tener en cuenta ese valor incluido del IVA allí. Em, bueno, hay unos costos estimados. ¿Qué más es importante? Bueno, yo creo que eso es como lo más relevante. Entonces, vamos puntualmente a lo que nos pide el ejercicio. Vamos a reconocer inicialmente el ingreso. Esto aquí para ver si no, que no se me corra hacia abajo porque si no ustedes no pueden ver. Listo. Reconocer ese bien como tal que se está adquiriendo para reconocer este ingreso que es lo que dice aquí en relación con la venta, ¿cierto? ¿Qué se está entonces adquiriendo en ese momento?
Entonces, ahora a rato les dije, se está adquiriendo un bien como tal allí. Entonces, ¿qué debemos de reconocer? Una venta, ¿cierto? En ese momento. La empresa un contrato de compra-venta, estamos vendiendo nosotros, entonces estamos vendiendo esa construcción como tal, que también por ahí nos está hablando del valor del terreno, pero estamos reconociendo esa venta, esa construcción, ¿cierto? Entonces, si es una venta como tal, que es la que es nuestra actividad ordinaria como una empresa inmobiliaria, ¿por dónde se registran las ventas? ¿Quién me dice? Para hacer los registros contables, porque ya vamos a hacer los registros contables. Eso es lo que nos está. ¿Cuáles serían los asientos contables por realizar y cuánto debería reconocerse y cuándo debería reconocerse los ingresos en relación con la venta? ¿Quién me iba a hablar por allí? Por la 41 se registran los ingresos. Exacto, entonces por la 41. Vamos a abrir por acá un plan de cuentas así rápidamente. Creo que ustedes también, si tienen ahí acceso, pues lo pueden realizar. Vamos a buscar aquí 41, pana 41. Entonces, en la 41 habla de ingresos operacionales. Ustedes pueden ir revisando el plus de ustedes también acá. Buscan ustedes con su internet por PUB y ahí está, la 41. Veamos la 41 solamente. Me ubica operacionales, ¿cierto? Dentro de las actividades nuestras operacionales, pues aquí hay varias actividades. De una vez tenemos que revisar la que está relacionada con nuestra actividad, que está la 4130, que es la de construcción. Abrimos la 4130 de construcción y cuál es otra que de pronto se relaciona más con nuestra actividad. Sería la 413010, construcciones de edificios y obras de ingeniería civil. Podría ser por ahí, por eso. 413010. Entonces, 413010. Vamos acá. Entonces, empezamos a hacer la contabilización. 413010. 413010, que se llama construcciones de edificios y obra civil. Construcciones de edificios y obra civil. Vamos a hacer como normalmente se manejan los registros contables. Vamos a colocar aquí el detalle, perdón, cuenta, detalle, débito y crédito. Esto es lo que nos está pidiendo el ejercicio. No es, ahí he mirado algunos trabajos que ya han enviado, no sé de dónde han sacado una información, donde no realizan contabilizaciones. Pues, no me están haciendo asientos contables, entonces yo no sé dónde es que están revisando, dónde están analizando y no están teniendo en cuenta la determinación de los asientos contables. Entonces hay que tener cuidadito con esa información. Hagámoslo de esta manera. Sí, listo. Este lo podemos poner aquí de segundo porque, bueno, entonces, ¿por cuánto me está diciendo el ejercicio? Ah, ¿por cuánto estamos realizando esa venta de ese local? ¿Por cuánto fue? ¿Por Cinco cuánto mil es? millones. 5.000 millones de pesos. Entonces, esa es la venta de 5.000 millones de pesos. ¿Tiene?
5.000 millones, listo. Listo, 5.000 millones de pesos. Pero también me está diciendo más IVA. Entonces, ¿cuánto es el IVA? Del 19%. Entonces, cogemos eso por el 19%. ¿Cierto? 950 millones de pesos. Como el IVA es un impuesto, en el momento que yo realice una venta, ¿cómo registro ese IVA? ¿Quién me dice? Si ustedes han realizado contabilizaciones, registros contables, a esa altura ya en los semestres y cursos que han realizado, yo creo que conocimiento de base para estas transacciones de contabilización o para esos asientos contables. ¿Cómo contabilizamos el IVA? Entonces, nuevamente, si quieren revisar el plan de cuenta, pues nos vamos a la cuenta. Eso es para nosotros cuando estamos haciendo una venta. Es como, por ejemplo, digamos que no estamos vendiendo esta hora, estamos vendiendo ropa, ¿sí? Para que se ubiquen un poquito si de pronto se les dificulta identificar el aquí. Estamos vendiendo ropa. Toda la ropa que se vende en mi empresa pues está obligada a declarar impuestos y todo. Nosotros estamos vendiendo esa ropa, vendemos una cantidad de ropa y obviamente cobramos ese IVA. En el momento que nosotros cobramos el IVA, se nos incrementa el valor de la factura. Si la ropa cuesta 100.000 pesos, pero más el IVA, el 16% serían esos 160.000, 190.000 pesos por el 19%, ¿cierto? Entonces, nosotros al cliente le vamos a cobrar el valor de la mercancía más el IVA y así es que se va a facturar. Por lo tanto, nosotros los que compramos, los que vendemos, perdón, eh, estamos recogiendo ese IVA, pero ese IVA no puede quedar para nuestra empresa, sino que ese IVA tenemos que pagarlo y reportarlo ante la DIAN posteriormente, ¿cierto? Entonces, aquí sucede lo mismo. Yo tengo que cobrarle ese IVA a ese cliente, ¿cierto? Por la venta de este bien, pero ese IVA nosotros no podemos quedarnos con ese impuesto, sino que tenemos que consignarlo. Entonces, para nosotros en el momento que hacemos esa venta, ese IVA se nos convierte en un pasivo, en una deuda que tenemos hacia la DIAN o hacia el gobierno de ese impuesto. Ese IVA no podemos dejar para nosotros porque estaríamos evadiendo impuestos y además estaríamos implicados en un proceso de investigaciones en procesos tributarios, en inconvenientes tributarios de reporte de declaraciones. Entonces, efectivamente, en el momento que yo recoja ese IVA como vendedor, simplemente hacemos el hecho de como guardarlo, de retenerlo y posteriormente tenemos que cancelarlo. Entonces, adquiero una obligación, adquiero ese pasivo y tengo que registrarlo en una cuenta del pasivo, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque es una obligación que tengo que cancelar. En el momento que ya cancelamos ese IVA a la DIAN, pues cancelamos ese pasivo que tenemos en nuestra contabilidad. Entonces, ¿cómo registramos allí? Entonces, colocamos ese Con la IVA. 24. Sí, señora, muy bien. IVA por pagar, que sería la 2408, pongámosle 10 o 05, y ahí me queda en el crédito. ¿Por qué? Porque todos los pasivos aumentan por el crédito y mi pasivo me está aumentando. ¿Por qué me digo mi pasivo me está aumentando? Porque yo estoy incrementando una deuda. Si yo adquiero una obligación, está incrementando esa deuda y yo estoy adquiriendo la obligación de cancelar ese pasivo más adelante porque esa plata no es mía. Es como si adquirimos un crédito financiero, lo mismo, obligaciones financieras son pasivos y lo llevamos al crédito porque su naturaleza del pasivo es crédito y cada vez que aumenta por el lado crédito. ¿Listo? Lo mismo la 413010 es una cuenta de ingresos, porque toda cuenta de ingresos pues inicia por la 4, su naturaleza es crédito y cada vez que se hagan ventas pues tiene que aumentar por el lado crédito. ¿Listo? ¿Qué nos falta allí? ¿Por qué cruzamos eso? No vamos a tener en cuenta, vamos a hacer objetos
de registros simples, ¿sí? No vamos a incorporar retención ni RTI, CAD, pues para no complicar más el ejercicio. Vamos a dejar solamente con el impuesto del IVA. Igualmente el ejercicio no nos lo está teniendo en cuenta de decir, tengan en cuenta la retención del tanto por ciento, ni del ICA del tanto, porque pues no nos lo está planteando, entonces, pero el IVA sí no lo menciona, entonces vamos a tenerlo en cuenta. Además, para no poner tan complejos los ejercicios. Listo. ¿Qué más aquí? ¿Qué más haremos aquí? ¿Qué nos hace falta? Acuérdense que un ejercicio siempre tiene que tener sus sumas iguales y tiene que haber un balance tanto en el débito como en el crédito. Al haber un balance tanto en el débito como en el crédito, pues tenemos que tener la realidad del ejercicio y nos tiene que coincidir. Colocar esto en un colorcito verde igual a este. Listo. Bueno, ¿qué nos falta allí? ¿Qué nos faltaría allí? Llevar a la cuenta de clientes. A la cuenta de clientes, muy bien, exactamente. ¿Por qué cuenta de clientes? Porque pues tenemos que, estamos reconociendo ese bien, pero todavía no nos los han pagado. O sea, inicialmente vamos a reconocer lo que nos dice acá, esa venta local. ¿Por qué? Porque existe un contrato, ¿cierto? Entonces vamos aquí. Coloquemos este título aquí, reconocer el ingreso. Como lo primero que estamos haciendo aquí. Pongámosle. Listo. Ahí lo estamos reconociendo. En el momento que lo reconocemos, en ese momento no nos los han pagado, ¿cierto? Por lo tanto, como dice su compañero, creo que fue Edu el que habló, no sé. Vamos a reconocerlo y veamos a la cuenta de clientes. ¿Cuál sería esa cuenta de clientes? Buscamos también en el plan de cuentas, como ustedes quieran, y si ya lo saben, pues colocamos allí. Entonces, es un... Sí, señora, muy bien, la 13. Clientes nacionales, ¿cierto? Listo. Clientes nacionales para nosotros es una cuenta por cobrar, ¿cierto? Una cuenta que, un activo que nos deben todavía, es decir, estamos pendientes que efectivamente se haga y nos pase a la cuenta de terreno, ¿cierto? En el momento que nos lo vayan cancelando, ahí es donde tenemos que irlo registrando de pronto a nuestra cuenta de terrenos más adelante cuando ya nos lo hayan cancelado en su totalidad, a la cuenta de bienes y todo. ¿Listo? Bueno, ¿con qué cruzamos acá? Me aumenta a mí el activo, claro, la cuenta de clientes es un activo, me aumenta el activo, claro, por donde aumentan los activos, por el débito, ¿cierto? ¿Cuánto realmente es esa cuenta por cobrar? Pues el valor total del bien más el IVA. Sí, listo. Hasta ahí ya hicimos el reconocimiento de esa venta, ¿cierto? No hemos recibido todavía dinero, solamente hicimos el reconocimiento de esa venta. Ahora, ¿qué nos empezamos a registrar ahora? Que el cliente desembolsado, nos habla por acá, el cliente desembolsado, ay, se cambió de color, 2.000 millones de pesos más el IVA, ¿cierto? Entonces, tenemos que registrar esos 2.000 millones de pesos más el IVA y después nos habla de que hay un importe ha desembolsado 500 millones de pesos. Entonces, vamos a anotar qué es lo que debemos de realizar. No vamos a hacer exactamente todo el ejercicio porque pues ustedes también tienen que razonar respecto a ello. Ese sería como el segundo. El cliente ha desembolsado esos 2.000 millones y nos habla que el cliente ha desembolsado
3.500 también millones, y el cliente ha pagado el saldo de los locales, y que el costo total de la obra, hay que registrar el costo. Bueno, ahí también le voy a colaborar con el registro del costo y con el desembolso de los 2.000 millones. Prácticamente sería eso. O sea, no pide absolutamente más de cosas, aspectos trascendentales. El resto es informativo y por eso es la confusión. El ejercicio es confuso por ese aspecto. Esas cositas son las que vamos a registrar. Listo. Bueno, hay que tener en cuenta aquí algo particular en este ejercicio, que nos está hablando que el desembolso es de, el valor del contrato es 5.950, ¿cierto? Y hay unos desembolsos de 2.000 millones y 3.500. ¿Cuánto suma eso? 5.500 millones. Exacto, 5.500, dice 5.500 millones. No me gusta manejar tantos números tan grandes. 5.500 millones, me habla que, o sea, eso es lo que hay desembolso aquí, mire, 2.000 millones y 3.500 millones, y ambos dicen masiva. Pero el valor total del contrato es de 5.950, ¿cierto? El valor del contrato. Hay que hacer ahí un ajuste del ejercicio. Valor del contrato es de 5.950 millones de pesos. Entonces, no vamos a tener en cuenta ahí lo del IVA porque no nos va a dar prácticamente. El ejercicio no lo han dejado como planteado para poder que quede exacto, no nos va a quedar ahí el saldo, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto sería el valor que está pendiente fuera de los dos abonos? Porque supone que él ya pagó todo el valor del contrato, todo el valor de la obra. Si el valor del contrato cuesta 5.950 y ha desembolsado 5.500, que sería la suma de 2.000 y 3.500, ¿cuánto sería el valor que falta? 450. Exactamente. Ese es el valor que hace falta y que tiene que irse contabilizando de acuerdo a lo que nos está pidiendo el ejercicio. Es decir, aquí donde dice el cliente ha pagado el saldo de los locales, entonces tenemos que contabilizar esto prácticamente. Les voy a ponerles esto aquí. Y estos dos desembolsos pues se hacen aquí automáticamente, que ustedes haciendo el primero ya pueden hacer el segundo, no hay ningún problema. Yo lo que les apoyo es hacer el del costo. Y los dos desembolsos. Aquí los dos desembolsos que voy a ponerles acá, que corresponde a 2.000 millones. Eso es informativo para que para que sepan de dónde salen los 5.500, como simplemente de no perderse en el ejercicio. Más 3.500. Listo. Estos son el valor del contrato y está pendiente, o sea, el saldo, coloquemos saldo de 450 millones de pesos. Eso es lo que van a hacer aquí en este otro. Listo. Entonces, vamos a contabilizar ese desembolso. Acuerden que no. Entonces, el registro del IVA porque nos descuadra el ejercicio, ¿cierto? Y aquí pues la idea es consolidar realmente lo que vamos a hacer para que ustedes no vayan a tener inconveniente en la realización del ejercicio. Entonces, al realizar ese desembolso, vamos obviamente a hacer las mismas, a tener en cuenta las
la misma contabilidad, no la misma contabilización, pero sí es registrar la contabilidad de eso. Voy a tomar aquí igual para que ustedes no se pierdan. Bueno, entonces, si estamos recibiendo ese dinero, ¿cuánto es? 2.000 millones de pesos. Si estamos recibiendo esos 2.000 millones de pesos, ¿a dónde nos ingresarían ese dinero? O sea, eso es lo que nos está desembolsando el cliente a nosotros. ¿A dónde nos desembolsaría ese dinero? ¿A dónde nos llega ese dinero? No va a llegar a caja porque es muchísimo dinero. O sea, ¿quién va a retirar plata y entregarla así? Pues muchísimo. 1.000 millones de pesos, pues normalmente se maneja por cheques o pues por transferencias, perdón. Entonces, necesariamente, ¿a dónde nos ingresa ese dinero? al banco, ¿A la cuenta de Al bancos? banco. Bancos, muy bien, la cuenta de banco, ustedes la saben, no sé, 1005, de acuerdo al banco que tenga, los nacionales. Entonces, ¿cuánto es? ¿A dónde va? ¿Débito o al crédito? al débito, Al débito porque nos están consignando y es un activo por varias cosas. Porque puse más cero de lo que era. 2.000 millones. Listo. Por varias cosas va al débito, porque está ingresando ese dinero a nuestra cuenta, porque es una cuenta del activo y los activos aumentan por el débito, ¿cierto? Eh, porque de igual pertenece al ingreso de un dinero o una transferencia que está directamente relacionada a la consignación de mi cuenta corriente del banco. Listo. ¿Contra qué cuenta va esta? Cruzada, ese desembolso. ¿Clientes? Sí, muy bien, con la cuenta de clientes. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos está pagando nuestro cliente, ¿cierto? Listo. Y va al crédito, ¿por qué? Porque en la medida que vamos recibiendo esos abonos por parte de nuestro cliente, pues nos va disminuyendo este valor de la cuenta. Entonces, va al crédito para ir disminuyendo y así mismo nos va quedando este valor que dijimos acá, mira, ¿ves? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes aquí en el tercero? Lo mismo. Vamos a ponerle numerito para que no se pierdan. Ay, no me gusta es que manejan decimales. Aquí pongámosle los 2 para que ustedes pues como que tengan más orientación. Hacen el registro, que pues no vamos a hacerlo todo. El desembolso de los 3.500.000, exactamente igual, ¿cierto? Aquí lo que podemos hacer es que esté incluido el IVA, ¿no? Y eso sí lo pueden hacer para que nos dé los 2.000 millones de pesos. Y se los dejo a ustedes también en consideración. O sea, aquí no nos va a afectar los valores. Dice que más el IVA podemos tener con el IVA, ¿cierto? Con IVA. Al tener con IVA la información, que me cambia esto. Al tener con IVA la información, ¿qué quiere decir? Que aquí debemos ingresar el IVA, ¿cierto? Y lo podemos hacer para que nos quede consecuente con la información que están teniendo en cuenta, ¿cierto? Un IVA en el momento de ese desembolso, pero pues igual a nosotros no nos va a afectar directamente eso, sino que nosotros vamos a recibir ese el valor, ¿cierto? Vamos a recibir la plata y nosotros contabilizamos ese el dinero. ¿A dónde nos afecta las cuentas cuando pues a cancelación o abono a la 13 y nos ingresa el dinero a banco, si pare de contar? Que tiene el IVA, que no tiene el IVA, pues ahí ya está incluido, ahí ya está el valor y eso es lo que estamos recibiendo. Y no vamos a complicarnos con ese impuesto porque pues
prácticamente ya se está teniendo en cuenta en esta parte superior y eso es lo que nosotros vamos a cancelar porque es la obligación que adquirimos en el momento que se está registrando o se está reconociendo ese ingreso y esa es la cuenta que vamos a considerar. Vamos a colocar aquí para liquidar impuesto del IVA, ¿cierto? Bueno. Entonces, el cliente ha desembolsado 3.500 millones más el IVA. Aquí, pues, se hacen lo mismo y hacen el registro de ese otro desembolso porque, pues, es exactamente igual. Luego dice, el cliente ha pagado el saldo de los locales, que es lo que está hablando acá el ejercicio, porque eso lo saqué de acá. El cliente ha pagado el 100% del valor total de los locales. Vamos a colocar exactamente para que fíjate. El cliente ha pagado el 100% del valor de los locales. ¿Y cuál es el valor que nos hace falta? Como hicimos ahorita en la cuenta, esos 450. Entonces, hacemos lo mismo y abonando eso. Mira qué sencillo allí. 10 por 2.000, porque 3.500 y aquí 450 millones de pesos. Luego me dice que el costo total de la obra, incluido el terreno, asciende a 2.457 millones de pesos. Eso es otro valor que tengo que reconocer, ¿cierto? Entonces, pero como me está hablando que es el costo total de la obra, hay que tener en cuenta entonces la cuenta de costos. A pasar estos registros acá. Entonces, ¿por dónde muevo la cuenta de costos? ¿Quién me dice? Vamos a mirar el plan de cuenta, ustedes lo pueden mirar. Eso no es desconocido para nadie porque muchas veces no nos vamos a aprender absolutamente todas las cuentas, pero sí las principales, ¿cierto? Conocemos que La la 61. sí, señora, muy bien. Las 61 son costos de ventas y prestación de servicios, ¿cierto? Dentro de ese grupo tenemos varios que son de agricultura, de pesca, de explotación. Entonces, muchas veces se relaciona con la misma que tenemos en cuenta, con la actividad principal que desarrolla nuestra empresa. Entonces, tenemos que buscarla. Y hay una que se llama 6130 construcción. ¿Sí? 6130 construcción y 613010 construcciones de edificios y obras de ingeniería civil. Ahí está. 613010 construcciones de edificios y de obras civiles. 613010 construcción. Yo estoy mirando el plan de cuentas, ustedes lo pueden mirar ahí. De edificios y obras civiles. ¿Cuánto me está pidiendo que el costo total de la obra es eso? Ahí me está diciendo ya, o sea, el ejercicio me está dando la información, yo no tengo que ponerme a calcular nada, lo otro son supuestos que son lo que de pronto nos hacen como, pues tener como ciertas dudas y de pronto no entender el ejercicio, pero aquí nos está diciendo esos valores principales y eso es lo que tenemos que reconocer. Y nos está diciendo el costo, por ahí habla otro de otros costos, pero igual se consideran, cuando hablamos que se considera tal cosa, se proyecta, esos son supuestos. Aquí sí ya me está diciendo el costo total de la obra, incluido el terreno, asciende a 2.450 millones de pesos. Eso es lo que me está diciendo el ejercicio. Entonces, efectivamente, tengo que reconocer ese valor. Pues 2.000, bueno, perdón. Voy a preguntarles, ¿por dónde registro en la 613010, que es un costo, por dónde aumentan los costos? ¿Va al débito o al crédito? Eso es de la naturaleza, eso es lo básico, son conceptos básicos de la contabilización. ¿Perdón? Al débito. Al débito, 2.450, muy bien, 148,57. Exactamente. ¿Y contra cuál cruzamos esta cuenta?
¿Qué me dice? Por la 41, No, la 41 ya registramos la ya la venta, porque usamos. sí, ya la utilizamos y ahí registramos el ingreso, que es la venta como tal, pero ahorita estamos registrando es el costo de ese bien. Ya registramos el costo por la 61, pero acuérdense cuando estamos nosotros registrando el costo de una mercancía, nosotros por dónde registramos ese costo, cuando lo cruzamos, el costo de esa mercancía. Hay una 7, es que no recuerdo bien. Eh, Creo que hay una 7 o una 8. Bueno, esas son cuentas acreedoras y deudoras, ¿sí? Las 7 y la 8 son cuentas de control, son cuentas acreedoras y deudoras, pero lo que pasa es que el ejercicio sí nos está planteando ya definitivamente ese costo. Entonces, cuando nosotros reconocemos y registramos ese costo, tenemos que sacarlo del inventario, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso se supone que nosotros hemos adquirido ese bien, en algún momento se ha registrado y ahorita tenemos que el costo. Es lo único que nos está pidiendo el ejercicio, o sea, no hay otras cosas que empezar a registrar uno a uno, sino que ya nos está dando el costo total. Entonces, esas cuentas de costos normalmente se cruzan con las cantidades que tenemos en inventario. Nosotros tenemos que dar ese costo, registrar de salida de ese costo a los bienes raíces para la venta, porque lo tenemos registrado allí para poderlo ya definitivamente pues contarlo y sacarlo, ¿cierto? Porque estamos vendiendo. Entonces, aquí realizamos la venta. Aquí realizamos la venta. Entonces, ahí no hay nada que hacer, pero ahorita nos dice, tenemos que contabilizar ya el costo. O sea, ya se vendió, o sea, ya se vendió, el cliente pagó el 100%, entonces tenemos que sacarlo de nuestro Lo inventario porque sacamos ya. del inventario. Ajá. Exactamente, muy bien. Nos sacamos de nuestro inventario porque ya no está, ya no existe, ya, mejor dicho, ya se nos fue, ya nos lo cancelaron y ya tenemos que sacarlo de nuestro costo. Ese costo ya no tiene que figurar en nuestra contabilidad porque pues ya se vendió y ya nos lo pagaron en su totalidad. Hay una cuenta de inventario en la 14, recuerda que el inventario del grupo de inventario es la 14. Y hay una que debe estar relacionada con los bienes raíces para la venta. Voy a buscar aquí rápidamente el plan de cuentas. Listo, aquí aparece la 1440 bienes raíces para la venta. Entonces, efectivamente, 1440, pongámosle 10, bienes raíces para la venta. Siempre manejamos, si ustedes están contabilizando con 6 dígitos, todos con 6 dígitos, porque ese es como el orden lógico de las cuentas contables, ¿cierto? Listo. Ese sería el costo total de la obra. Ese es mi ejercicio número 1. Ustedes realizan el resto. Eso ya es lo más sencillo. Vamos a guardarlo porque de pronto se va la energía, como ahorita que se me apagó y se me pierda de pronto la información. Profe, una pregunta. Señora. Cuando dice el importe del costo incurrido a la fecha asciende a 1.300 millones, ¿ahí también tengo que contabilizar el costo? No, no porque mire que ahí me están como corriendo la información, ¿cierto? Porque quizás es informativo. Está acá arriba, ¿no? El importe de los justos incurridos a la fecha asciende a 1.300 millones. Miren que es, o puede ser como usted lo dice y tiene razón, porque aquí me está diciendo contabilizamos los 2.000 millones más el IVA
y nos está diciendo también que el importe de los costos incurridos asciende a 1.300 millones. Eso puede ser, tiene razón, sí señora, por aquí cuando contabilizan los 2.000 millones, ¿cierto? Aquí, aquí pueden realizar, porque como vamos paso a paso, aquí tiene, vamos a quitar esto, vamos a ponerlo como un valor a un registro adicional. ¿Sí? Lo pueden contabilizar allí, esos costos, tal como hicimos acá, ¿sí? Tal como hicimos acá. Sin embargo, al final, mire lo que dice, el costo total de la obra, incluido el terreno, ¿ves? Entonces, pues también lo Ah, tenemos en entonces no es cuenta allí. necesario. Entonces no Esto, sería ¿cómo es? necesario porque entonces yo estaría registrando el costo de mil Dos, trescientos millones, el dos veces, costo de 2 veces, sí, estaría sí. registrando el costo de los otros 1.600 y 1.800, entonces no sería necesario. Sí, porque nos quedaría doble, ¿sí? Nos quedaría doble la información. Y vea que si uno se pone a sumar todo, pues no nos va a dar exactamente eso porque ni siquiera nos Sumaría hablan el costo. exacto, cuánto es el valor del terreno, cuánto es el valor de la obra, cuánto no, simplemente costos totales, dice aquí, costos totales, Claro, cuando uno lo lee, asume que es el costo como de la construcción y por eso pensaría uno que exacto. debería contabilizarlo. Ujú. Pero al Sin final, embargo, cuando dice que el costo total de la obra más incluye, bueno, pues ahí incluye todo, entonces no habría necesario incluye hacer todo, ese ¿sí? ejercicio. Sí, Ustedes lo señora. pueden hacer como aspecto informativo, ¿sí me entiendes? Como aspecto informativo se contabiliza, porque como acá no estamos sumando valores anteriores, simplemente estamos realizando esto. Entonces, como aspecto informativo, pues como quien dice, vamos acumulando eso, pero al final, pues tendría uno que hacer el ajuste con este costo total, ¿sí? Porque el ejercicio me lo está planteando. Es decir, tenemos que ceñirnos a la parte informativa real que nos da el ejercicio. Y esto que usted me dice, pues es súper importante y enreda mucho o nos distrae mucho porque pues nos están dando datos y nos está dando que se identifique y se reconoce ese costo, ¿cierto? Pero al final del ejercicio nos está hablando de un costo total. Entonces, si lo registramos todos los importes de esos costos, nos van a quedar dobles. Lo que pueden ustedes hacer es registrar esos costos, que es válido, y al registrar este costo total, tendrían que cancelar los costos anteriores para dejar el costo real final, ¿ya? Hacer un ajuste, ¿sí? Pero pues eso es como doble trabajo innecesario. Entonces ahí sí, los dejo a criterio de ustedes. Ustedes saben que la contabilidad es de criterios, pero que tiene que tener la razonabilidad de la información. Ustedes lo pueden hacer de esa manera, al final hacen el ajuste cruzando los costos que registraron y lo hacen con el ajuste real total, ¿cierto? Ustedes saben que, y eso ocurre en las obras, y eso ocurre. Yo puedo registrar unos costos hasta este momento o unos costos proyectados que se determinan de acuerdo a un presupuesto que ha definido el negocio, pero al final sacamos el costo real. ¿Y qué pasa con los costos anteriores? Pues tenemos que ajustarlos con el costo real. Y eso ocurre en la realidad. Y eso es lo que uno normalmente en nuestras contabilidades tenemos que revisar. Bueno, listo. Vamos para el ejercicio número 2 porque ya se nos está corriendo mucho el tiempo a explicar algo así como general del ejercicio número 2. Vamos a copiarlo acá también para que ustedes lo puedan mirar. Ay, copia sí.
Bueno, no cambia. Bueno, listo, vamos con este rápidamente. Ya entendiendo que hay información clave que tenemos que revisar y hay información que es innecesaria. Entonces, eso es lo difícil. Este 2 está un poquito más complejo, este 2 es bien enredadito y bien, o sea, queda varias dudas, pero eh, según lo hemos analizado con el mismo director, así estaba planteado el ejercicio. Saben que estos ejercicios vienen manejados desde la guía y desde el mismo programa, entonces pues si hay algunas cositas que debemos de mejorarlo, por ejemplo en el anterior con respecto al IVA, pues por eso precisamente se hacen los IVA para poder aclarar y realmente decirles e informarles cómo es que deben de hacerlo. Bueno, vamos a darle lectura a este 2. Dice, en febrero de 2023, Mubric Mobiliaria Bogotá adquiere un terreno para una futura construcción, pactando con el propietario una contraprestación de contado y el excedente será la construcción del 50% de una obra que tiene el vendedor. Ahí es claro. Empieza. El valor razonable del terreno asciende a 5.000 millones de pesos, ¿cierto? El valor razonable del terreno. El importe pagado, mire lo que es importante aquí. El valor razonable del terreno, ¿cierto? Asciende a ese valor, pero realmente el importe pagado o la realidad o el valor que se reconoce en ese momento es lo que efectivamente nos están pagando, ¿cierto? El valor del importe pagado como parte del acuerdo fue de 1.800 millones de pesos y el valor esperado de la obra futura ascendería a los 4.000 millones de pesos. Eso es informativo, ¿ves? Valor de la obra futura, eso es informativo. Entonces no nos vamos a enredar con esos 4.000 millones. Lo único real hasta ahorita que nos han dicho es que el importe pagado como parte del acuerdo es de 1.800 millones, pero como dice que con la contraprestación dice que el terreno para una futura construcción pactado con el propietario de una contraprestación de contado y el excedente será el 50% de una obra que tiene el vendedor, ¿cierto? Entonces ahí sería el 1.800 millones que nos dan en efectivo y los otros 50 serían con servicios. Listo, siendo los costos estimados de dicha obra de 2.700 millones de pesos. Costos estimados, todo lo que es estimado, y eso lo estuvimos mirando en las primeras actividades, ¿no? Cuando hay actividades de presupuesto, esos costos estimados son proyecciones, por eso hablamos de presupuesto. El IVA de la operación es del 19%, informativo, el costo incremental del endeudamiento es del 5% y se espera que transcurran 3 años hasta finalizar la obra. Pero no me están diciendo nada más, simplemente eso también es informativo, entonces cosa que también nos hace perdernos, pero ya les estoy informando, es informativo. ¿Cuál sería el registro contable de la adquisición del terreno? Mire lo que tenemos que hacer. Mire que no nos está pidiendo que contabilice el costo incremental del endeudamiento con el 5% durante los 3 años. No nos está pidiendo eso. No nos está pidiendo que contabilicemos el valor razonable, sino que se registre el contable de la adquisición de ese terreno en el momento, como nos habla la norma en la NID respecto a las actividades inmobiliarias, es que se debe reconocer el valor fiel, ¿cierto? El valor fiel es ese, precisamente, el que está reconociendo el importe pagado. Entregables. Para dar por terminado y completa, para ser cargado en el entorno de seguimiento y evaluación, se deben considerar los siguientes aspectos. Lectura y comprensión de los datos, que es lo que estamos haciendo. Registro contable de las operaciones involucradas de la transacción, por ejemplo, pagos, anticipos, ingresos, ¿cierto? Porque es que así me está hablando la norma.
cuando vamos a identificar ingresos, entonces aquí sí vamos a tener en cuenta ese ingreso, ¿cierto? Como tal, eh, el valor del terreno, el costo del terreno que efectivamente me lo está diciendo. Por acá arriba está hablando del valor del total del terreno. Y pare de contar, no hay más, yo no veo más así. Determinar los cálculos de respaldo que sustenten el ajuste contable efectuado si en caso tal ocurre y la sustentación de los resultados obtenidos bajo la norma internacional. Entonces es importante que ustedes al finalizar den como la razonabilidad de la información, ¿cierto? Pasó? ¿Por qué lo hicieron de esa manera? ¿Cierto? Bueno, entonces, nos está hablando acá que tenemos estos 1.800 de respaldo, 1.800, ¿cierto? Del 50%, entonces sería 1.800 millones. Vamos a poner puros números. Que fue en efectivo, es cierto, acá no lo dice. En contraprestación, y el excedente será del 50%. Dice que el valor razonable del terreno asciende a 5.000 millones. Vea que el valor razonable, pongamos aquí que en servicios, el 50% y el 50%. El valor razonable está más elevado que el de acuerdo a los costos, ¿cierto? Según lo que observo aquí en este ejercicio. Total del terreno. Listo. ¿Cuánto? Eso es el 1.800.000. Me hablan de 50, realmente entonces cuánto me cuesta el valor que realmente se recibe de eso, ¿no? 3.600 millones de pesos. Listo. Este sería el que tenemos que reconocer, ¿cierto? Se adquiere ese terreno, por lo tanto, pues tenemos que reconocer una cuenta 15, que es por la cuenta de propiedad, planta y equipo, donde se está adquiriendo ese terreno. Y miremos con qué lo cruzamos. Voy a tomar de acá estas cuenticas para poder utilizar el mismo formático. Bueno, ustedes ahí cuadran también con sus colores, sus cositas, que les quede bien organizadito. Yo aquí para que ustedes como que observen bien. Listo, vamos a mirar aquí, borremos esto. Bueno, entonces, ¿cómo reconocemos ahí ese importe de ese terreno por ahora? Estamos hablando que entonces vamos a identificar lo que es una cuenta del activo, que es una cuenta de propiedad de planta y equipo. Todas las propiedades de planta y equipo van por la cuenta 15, ¿no? Y buscamos dentro de la 15 cuál es la cuenta que corresponde a la actividad que estamos o vamos a registrar, que sería la de, vamos a abrirle aquí a ustedes. Esta 15, aquí le dije 15, me salió acá para que ustedes vayan mirando el proceso, los que pronto un poquito menor de conocimiento con esto. 15 propiedad, planta y equipo, perdón, sí. 1504 terrenos, eso es lo que vamos a registrar. Urbanos o rurales, se supone que los terrenos pues normalmente van a ser rurales, ¿cierto? Pero puede ser dentro de la ciudad, si está adentro, pues podemos colocarlo como urbano. En este caso vamos a señalar
suponiendo que sea rural. 150410, pues esa es la que vamos a colocar. 15. Listo. 150410, que se llama terrenos rurales. ¿Cuánto reconocemos allí? Los 3.600. Bueno, es otra cosa. ¿Por dónde aumenta esto? Estamos adquiriéndolo, ¿cierto? Adquiere un terreno, adquirimos eso, por lo tanto aumenta por el débito, porque es un activo, una cuenta del activo, y nos estaría incrementando nuestros activos. Es que según su naturaleza del activo incrementan por el débito. Listo. Estamos reconociendo ese activo. No estamos reconociendo que nos ingresó, salió dinero, no ingresó, sino que salió porque estamos comprando, pues obviamente tiene que salir un dinero. Pero en este momentico no vamos a registrar la salida del dinero, estamos reconociendo el bien, la adquisición de ese importe pagado por el valor esperado. Entonces allí, ¿con qué cuenta cruzaríamos? ¿Qué opinan ustedes? No es una venta, es una compra de un bien y ya estamos registrando esa compra, entrando y no es para comercializar, comprar y vender, sino que estamos adquiriendo ese bien porque lo llevamos a una propiedad, planta y equipo. Si lo lleváramos como para comercializar, pues tendríamos que registrarlo en otro lado, en otra cuenta que son de inventarios o en algo relacionado a eso, pero eso es para construir porque es una inmobiliaria, ¿cierto? Para también ese tipo de actividades de construcción. Entonces, ¿cómo creen ustedes? Por ahora tendríamos que identificarlo como si fuera un pasivo, ¿cierto? Una cuenta de acreedores, puede ser. Una cuenta de acreedores, me parece conveniente. Voy a ponerles acá para el 23. No sé cuándo cambio acá, se cambia esto. La cuenta de acreedores creo que es la 23, cuenta por pagar. Sí, mire, con costo y gasto por pagar, ¿cierto? Porque todavía no estamos registrando que estamos desembolsando. Entonces vamos a colocarlo ahí. Costo y gasto por pagar, acreedores oficiales, deudas, deuda de directores. Sí, manejémosla por la 23, que es una cuenta por pagar. Costo y gastos por pagar puede ser. O puede ser la de acreedores que les estaba comentando ahorita, puede también tener cualquiera de las dos, acreedores oficiales o simplemente 2335, que son costos y gastos por pagar. Puede ser una de esas dos, no hay ningún problema, lo importante es que ustedes lo lleven y lo reconozcan por ese activo que efectivamente, ese pasivo, perdón, que efectivamente es el que vamos a identificar. Entonces, 2335 coloquemos. 2305. Costos por pagar. Listo. ¿Y qué vamos a reconocer allí o qué estamos identificando? Precisamente ese pasivo. ¿Por dónde aumenta ese pasivo? Porque pues no lo he pagado, estoy adquiriendo simplemente reconociendo esa actividad que estoy realizando según el ejercicio, y por lo tanto esa cuenta aumenta por el crédito porque es un pasivo. Igualmente es el balance de este asiento contable que me tiene que dar en sumas iguales tanto débito como crédito, como primer punto.
Es que este es más sencillo de lo que pensamos. Es enredadito porque nos da mucha información, pero que no se requiere en últimas. No está requiriendo eso. ¿Qué más dice ahí? ¿Cómo lo pago? ¿Cómo será que pagamos eso? ¿Cómo será que se va a pagar ese bien, ese terreno como tal no está diciendo el ejercicio? O ahí tenemos que analizar. O le doy de baja, ¿cierto? ¿Cierto? Definitivamente a la cuenta total, o disminuye el valor de la cuenta del pasivo cada vez que se realicen esos pagos o abonos, en este sentido ya somos nosotros los que vamos a hacer abonos o pagos de ese bien. Entonces, cada vez que se realicen esos pagos o abonos, pues se tiene que ir disminuyendo la cuenta del pasivo, ¿cierto? De costos y gastos pendientes. Entonces, vamos a irlo debitando cada vez que le vamos dando salida. ¿Con qué cruzamos esa cuenta cada vez que ustedes le van dando salida? Si se debita en la cuenta 23, se debita, ¿con qué cruzaría cuando ustedes van a contabilizar los pagos? Si me están, ¿con qué se cruzaría? Si es un pago, va por caja o por bancos. Por bancos, exactamente, sí señora. Por caja, pues no vamos a manejar caja porque es mucho dinero, ¿no? O sea, casi las entidades hoy en día, pues se hacen por transferencias bancarias, etcétera. Entonces, sencillamente, ustedes van a tomar, de acuerdo a lo que analicen en el ejercicio, ¿cierto? Esos pagos, esos abonos que se vayan realizando, si lo hacen parcial o lo hacen total, dependiendo como ustedes lo vayan a determinar, pues van haciendo los abonos, van cruzando la 233505 al débito contra la 111005 al crédito de bancos, ¿sí? Le dan la salida de ese cheque, porque pues puede ser en efectivo o porque de pronto se hizo transferencia, ¿cierto? Dice que como el servicio se prestó para que él terminara el 50% de su obra, pues entonces así mismo se tiene que analizar cómo es que se hace el ejercicio. Y ya, o sea, ahí no hay más nada. Se hace el reconocimiento del terreno y se hacen los abonos respectivos o los desembolsos respectivos de acuerdo a cómo ustedes vayan mirando, porque también se queda a consideración de ustedes. No se hace más nada. Ustedes ahí ya, si dicen que se pagó parcialmente tanto de esos terrenos, pues hacen la contabilización y si se pagó en su totalidad, pues se hace la contabilización también del pago. Todo tiene que cruzarlo con bancos porque se está pagando con cheque. Ahí no me dice más nada. No me dice más nada. Ahí habla de un costo incremental de endeudamiento del 5%, pero el ejercicio no me está requiriendo que contabilicemos o proyectemos, porque eso es una proyección, ¿cierto? No, nosotros no vamos a contabilizar cosas que todavía no van a suceder. No vamos a registrar un endeudamiento del 5% por 3 años, ¿cierto? Que al finalizar la obra que tenemos que tener en cuenta ese valor. No, eso lo podemos tener proyectado y se puede de pronto llevar a unas cuentas de control para manejar ese endeudamiento, si es posible. Pero aquí estamos reconociendo simplemente lo que ocurrió, que fue que se adquirió ese bien y los pagos que efectivamente se vayan haciendo. No es más, ¿cierto? Habla de un costo estimado, tampoco, esos costos estimados son supuestos. No es más, mire, yo no veo nada más que se tenga que tener en cuenta aquí. Prácticamente sería eso, prácticamente sería eso. Siendo costos, esos costos estimados para qué, eso me enredan a mí. El IVA de la operación, bueno, listo. El costo incremental. El costo incremental del endeudamiento, por ejemplo, esto.
claro, eso le crea a uno dudas y uno, bueno, tengo que proyectar un endeudamiento del 5% a 3 años, a ver cuánto en 3 años me genera esa deuda, ese porcentaje, entonces tenemos que hacer esas proyecciones. No, no me está diciendo acá. ¿Cuál sería el registro contable de la adquisición del terreno? Eso es, ¿cierto? Y realicen ustedes unas proyecciones de pago, unos pagos que se supone que tienen que haberse en efectuado, si sea uno, o la totalidad, o una parte, y pare de contar. Ahí no es más nada. Bueno, vamos a mirar el ejercicio 3. El ejercicio 3 dice, el ejercicio 3 está relacionado con el mismo anterior. Dice el valor voy a copiarlo acá. Mobre Inmobiliaria Bogotá adquiere un terreno. Mire, esto es lo mismo. Adquiere un terreno de una futura proyección. Esto es lo mismo. Los datos, el valor razonable del terreno, el importe pagado, ¿cuál es? Es decir, este. Pues, el valor razonable, pero como yo tengo que revisar lo que ocurre en el momento fiel, ¿cierto? No me hablan que hay un contrato, no me escrituras, no me hablan nada de eso. Si me hablaran de escrituras, que se escrituró en tal fecha, como fue el primer ejercicio, por tal valor, entonces tengo que ceñirme a ese valor en el momento que ocurre porque hay un documento, porque hay ya una transacción en el momento que ocurre la realización de la legalidad de ese contrato, de ese bien, perdón, que es la transferencia de bien, de propiedad, de la transferencia de beneficios de ese bien, entonces ahí sí se tiene en cuenta es en el momento que se escriture, pero aquí no me están hablando ni contrato, ni de escrituras, ni nada, sino que el importe asciende a tanto, entonces tendríamos que regirnos a esos valores. ¿Listo? Entonces este prácticamente es la misma relación con el anterior. Entonces vamos a mirar el cuarto. El cuarto sí creo que es diferente. Creo. Y son bien chéveres. El cuarto y quinto son iguales, o sea, tienen la misma temática, digámoslo en ese sentido. La misma temática. Mire que a veces nos asustamos con tanta cosa, pero hay que saber también leer, pero es importante estos CIPAs para poder que ustedes sepan, ¿no? Porque pues adivinos no somos tampoco y nos podemos confundir con mucha información. Dice, con los siguientes datos se requiere que usted con su equipo de trabajo colaborativo realice un presupuesto para el conjunto residencial. Mire qué nos está pidiendo aquí. Presupuesto para el conjunto residencial de Artes de la Floresta. Esto es de propiedad horizontal, ¿sí? Entonces, el material que se les envió referente a propiedad horizontal, pues es importante que lo revisen, que lo lean. Ustedes saben que es una propiedad horizontal, ¿no? Vamos a rápidamente hablar de eso. Pues eso es un conjunto un conjunto o un edificio que eso viene regido bajo la ley 675, que eso fue el resumen que se les envió a ustedes, donde dentro de esa misma edificación pues hay áreas comunes. Ustedes saben que son áreas comunes, ¿no? Son áreas o espacios que pues como su nombre lo dice, que se son en común con todas las personas que, o sea, aprovechan en común de todas las personas que hacen parte de esa edificación, ¿cierto? Son áreas comunes, eso se ve muchísimo hoy en día en todas las ciudades, en cualquier parte, pues debe tener este tipo de actividades de propiedad horizontal y se tiene que crear
una asamblea, se tiene que crear un tipo de empresa para poder contabilizar y manejar esta parte administrativa de distribución, de pagos, de todo lo que tiene que ver con el manejo de estas áreas comunes. Hay que tener en cuenta que tienen el coeficiente de copropiedad, ¿no? El cual se establece, ese coeficiente de copropiedad se establece por metro cuadrado, ¿sí? Porque por eso son por áreas, ¿no? Cómo se van a hacer las distribuciones y las cuotas comunes para suplir esos gastos en las áreas comunes de una copropiedad. Entonces, ay, me disculpan la bulla que por acá me llegó alguien y esos perritos son fastidiosos. Dame un segundo. Ese 4 dice que en conjunto hagamos nosotros nuestro trabajo. O sea, fuego así. Muchachos, yo no sé, este zipa no me estaba grabando. Dios mío. Yo le di grabar al comienzo, pero no sé, no estaba grabando. De todas maneras, si no me grabó, ahorita empezó apenas a grabar, yo rápidamente hago una grabación y se las envío a ustedes por el chat del Teams para que pues me doy cuenta que no está en rojito. Repito casi la misma información que les expliqué para que ustedes puedan tener a la mano la información y se puedan orientar. No me he dado cuenta, yo le di grabar, pero seguramente cuando se me apagó el equipo se salió. Bueno, listo, estamos hablando sobre lo de propiedad horizontal, cómo se determinan estos coeficientes de copropiedad, ¿no? Por ejemplo, si hay un edificio con diferentes medidas, pues se suman todas por metro cuadrado, ¿no? Luego se divide por el total de presupuesto de lo que hay, por ejemplo, si son 50 millones de pesos, y esto se da por el valor monetario de cada metro, entonces se divide por eso, por el valor total de los 50 millones dividido por los metros cuadrados para saber cuánto le corresponde a cada uno pagar de acuerdo a la cantidad de metros cuadrados que tenga de su apartamento. Lo multiplican por lo que mide cada propiedad y lo que da, pues tiene que pagar cada uno mensualmente en la parte administrativa, ¿cierto? Eso es prácticamente lo que se maneja en esas actividades de propiedad horizontal. Ay, qué embarrada que no nos haya grabado, Dios mío. Bueno, yo pensé que ustedes habían dado cuenta, me hubieran dicho, chicos, que no estaba el botoncito rojo grabando. Bueno, ¿qué hay que hacer aquí? Hay que realizar un presupuesto. Eso es sencillo. Aquí no hay que contabilizar. Realice un presupuesto para el conjunto residencial de la Floresta y los lineamientos son los siguientes. Simplemente ustedes saben que todo presupuesto, pues hay que realizarlo, sobre todo para la parte contable y para esas actividades de propiedad horizontal, se hace a un año. Si a mí me están hablando que yo pago mensualmente arrendamiento de tanto, o que se debe pagar tanto, pues yo lo proyecto al año, para que todo me quede al año. ¿Sí? Sencillamente es eso. Luego dice, el presupuesto es para el año proyectado 2022. El total de las unidades residenciales del conjunto corresponden a 80 apartamentos. En la pasada asamblea de copropietarios se aprobó por valor de los ingresos por concepto de cuotas administrativas para el año 2022 serían de 24 millones mensuales, ¿cierto? Entonces hay que mirar o analicen ustedes allí si son mensuales, pues a cómo los llevo al año, ¿cierto? Y si hablan del conjunto residencial que es de 80 apartamentos, entonces ¿cuánto da allí? Dentro de la generación, hay que revisar esta partecita allí, no se me vayan a embolatar con esa determinación del ejercicio, porque si que, que el edificio, aquí, de 24 millones serían los ingresos. Ah, no, mentiras, ahí todavía no.
Dentro de la generación propia de ingresos del edificio se cuenta con las siguientes zonas comunes que se prevén arrendar por lo menos 4 veces al año por un valor. Oiga, pues aquí sí es importante. Por 4 veces al año dentro de la generación propia de ingresos. Aquí vamos a poner esto. Tiene zonas comunes que se proveen arrendar por lo menos 4 veces al año, ¿cierto? Por un valor de 170.000 pesos cada vez que se utilice, ¿cierto? Entonces hay que analizar allí. Cada vez que se utilicen son 170.000 pesos, entonces ese es el valor que ustedes tienen que tener en cuenta. ¿Por qué no me cambia de color? No me cambia de color. No me cambia de color. Volverlo a copiar acá. Bueno. Esto se fue. No sé por qué se fue esto. Listo. Entonces, 170.000 pesos, dice por lo menos 4 veces al año. Hay que tener en cuenta eso, entonces proyectarlo, ¿no? Cada vez que se utilice, entonces tienen que multiplicarlo por los 4. Los honorarios de la administración es de 1.800.000 mensual. Mensual, entonces, démoslo al año. Los honorarios del revisor fiscal corresponden a 1.000.000 mensual, es lo mismo. Simplemente ir armando, ustedes van haciendo en un cuadrito, por ejemplo, los conceptos, ¿cierto? Entonces empiezan. El primer concepto dice total de niveles corresponde a la pasada asamblea de gobierno. Dice, en la pasada asamblea se aprobó que el valor de los ingresos por concepto de cuotas de administración para el año 2022 sería de 24 millones. Entonces, cuota administrativa. Y ustedes acaban colocando, si quieren, colocan el valor que están que me dice el ejercicio, ¿no? Está alta la cuota allí, bueno. Y acá lo llevan al año, entonces valor, si quiere unitario, y acá lo llevan al año, entonces valor año. Y así van armando el presupuesto, ¿cierto? De esa manera van colocando los conceptos y van colocando el valor que me dice acá con el valor al año. Por ejemplo, aquí habla de los honorarios de administración, entonces honorarios, vamos a colocar honorarios administrativos, o sea, los de administración. Me habla que es de 1.800.000 mensuales. Esto por 12, ¿cierto? Algunas cosas me hablan que son trimestrales, o por ejemplo aquí habla de que se va a arrendar. ¿Dónde era? Aquí. Dentro de la generación de ingresos de edificios se cuenta con las siguientes zonas comunes, se prevén arrendar por lo menos 4 veces al año por un valor de 170.000 pesos. Entonces, arrendamiento de zonas comunes 4 veces al año por 170.000, pero mire que ahí no me dice mensual, sino que 4 veces al año, pues entonces yo tengo que multiplicarlo por esos 4 meses al año. ¿Sí? O sea, esto va al año, anual. Siempre las proyecciones, por lo menos para presentar un presupuesto de este tipo para propiedades horizontales, pues se maneja siempre al año. No me están diciendo proyecteme a 5 años, proyecteme, no podemos proyectarlo al año y listo. Y así sucesivamente siguen manejando. Los honorarios del revisor, honorarios de revisor fiscal, me está hablando de 1.000.000 de pesos. Entonces, ¿esto al año cuánto es?
y así sucesivamente. Mira que no es complicado, no es complejo, no es difícil, simplemente es como ir analizando la lógica del ejercicio. Los honorarios de revisor, el costo asociado al servicio de contabilidad es tanto, es decir, lo que pagan la contabilidad. Pero mire que aquí el costo al servicio de contabilidad es de 1.000.000 de pesos. Pero no me dicen ni mensual, y no me dicen si cada 2 meses. Entonces, de una vez ese valor lo llevan al año, ¿sí? Este valor ya lo llevan al año, o sea, no es mensual, lo llevan al año. El servicio de vigilancia, cumpliendo con la regulación actual, se paga conforme a lo establecido, averiguar el costo según la ley, ¿sí? Servicio de vigilancia que se tiene. Entonces hay que tener en cuenta aquí algo importante. Se tiene 3 vigilantes. Aquí sí hay algo importante, súper importante. ¿Cómo hago para que me deje pasar hacia abajo? No me deja pasar. Vamos a chiquitarlo. Entonces, dice acá, se tiene, no, se tiene, no lo subimos. Se tienen 3 vigilantes en el edificio y dice que el servicio de vigilancia está regulado bajo conforme lo establecido la ley. Entonces, ahí que es importante, muchachos, que ustedes tienen que revisar que para ese servicio de vigilancia hay que pagar nómina, ¿sí? Porque como son costos, es un presupuesto, unas proyecciones de estos manejos de, de rubros anuales, mensuales. Entonces, por lo tanto, tenemos que hacer la nómina de estas personas. Entonces, buscamos un formatico de nómina básica. Ustedes lo encuentran en la web, ahí no hay ningún problema. Eso es sencillo. Entonces, hay que tener en cuenta que se debe pagar el auxilio de transporte, que tienen que tener en cuenta los aportes de seguridad social con sus apropiaciones, ¿cierto? Que el 4% para la salud, el 4% para pensión, que el empleador tiene que pagar el 8.5% en salud, el 12.5% en pensión, ¿sí? Esos datos son importantes. Vayan tomando nota de lo que se les está diciendo, ¿no? Que si hay unos riesgos laborales para el caso de ellos, hay el riesgo nivel 1, nivel 2, nivel 3, entonces ustedes son los que determinarán si es para nivel 1, es el 0,522, para el nivel 2 es 1.044%, entonces para los parafiscales, que con familiares el 4%, el SENA es el 2%, el ICBF el 3%. Voy a buscar aquí una plantilla que yo hice para otro grupo y se las pego acá como una foto que les sirva a ustedes para tener en cuenta esto en la liquidación de una nómina. Se las voy a pegar en el chat para que la tengan ahí a la mano. Vamos a ver si, sí la pego. Eso menos que lo encontré rapidito. Ahí tienen los datos básicos de liquidación de aspectos nominales, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta en el momento que se vaya a liquidar esto. Entonces hay que hacer esas apropiaciones para lo del servicio de vigilancia, porque ahí me está colocando, averiguar los costos según la ley. Dice, se tienen 3 vigilantes en el edificio. Entonces, ¿cuánto le pagan a ellos, cierto? ¿Cuánto le traes? ¿Cómo digan? Pero si no me están diciendo el sueldo, ¿cómo tendremos que liquidarlo? ¿Sí? ¿Cuál es el salario mínimo? Les acabo de colocar ahí para el 2023, 1.160.000, el auxilio de transporte 140.606, y luego entonces empiezan a liquidar las apropiaciones de cada uno de ellos.
de los tres, son tres, de los tres vigilantes. Entonces, de acuerdo a eso, entonces asimismo colocan en esas proyecciones del presupuesto cuánto es. Bueno, luego dice servicio de aseo tiene un contrato vigente anual de 15 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, anual, ahí va el valor total. Todo iba bien chévere porque nos lo está diciendo así, pues facilito, ¿cierto? Lo único de cuando llegamos aquí a la parte de vigilancia, pues hay que liquidar la nómina para saber cuánto es lo que tenemos que llevar al presupuesto. Luego me habla que el seguro de la póliza, un seguro de póliza contratada para zonas comunes, tiene un costo de 8.700, de 8.700.000 en 12 meses. Entonces vamos a llevar todo 8.700.000. No me gustó esto aquí, me cambia todo. Listo. Los servicios públicos, agua, energía, tiene una previsión de 1.300, 1.300.000, me queda grabado los millones y millones, 1.300.000 mensuales. Entonces también se debe considerar, porque es mensual, lo llevamos a 12 meses. Hay que considerar la provisión de contingencias futuras del 1% sobre el valor de los ingresos. Entonces, ¿cuánto es el valor de los ingresos que se ha calculado o que me está mencionando el ejercicio? ¿Cierto? Habla de los 24 millones, creo que por acá arriba habla de 24 millones mensuales, ¿sí? Mira que esos eran los ingresos. Entonces, 24 millones por el 1%, que es lo que me está diciendo ahí, ¿cuánto es? Ese es el valor que ustedes deben tener en cuenta para provisionar esas contingencias futuras, porque me dicen que es el 1%. Se realiza mantenimiento trimestral de los ascensores por valor del contrato de 6.050.000 pesos. Entonces, pare de contar. No hay que hacer nada más sino llevar eso al año para saber el presupuesto anual. Lo único es calcular esa nómina de esos tres vigilantes con todas las apropiaciones y llevarlo al presupuesto, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, salarios, entonces, un ejemplo, salarios, vigilantes, como son tres, pongamos así. Se supone que el salario mensual, y eso sí va a coincidir con lo que ustedes hagan, 1.160.000 pesos por 3 va a ser de 3.480.000. Es el salario normal. Luego viene lo de seguridad social, entonces aquí va lo del entonces, de empleado, seguridad social del empleador, cuánto es, lo mismo pensión del empleado, como para que les quede cada cosita y no se vayan a confundir, ¿no? Pensión del empleador, o sea, lo que pague el empleador y lo que pague el empleado. Luego viene lo de parafiscales. Entonces me tienen que mostrar lo de la liquidación de la nómina que ustedes tienen, porque no se van a tomar valores a adivinar, sino que sepamos de dónde provienen. Entonces tienen que anexar la liquidación de esa nómina de esos tres empleados en una hojita anexa. Entonces, para fiscales llevan el valor total, tanto de confamiliar, eh, lo del SENA, lo del ICBF, entonces llevan ahí sí es de acuerdo a lo que les dé la nómina, ¿cierto? Allí. Eh, ¿Qué más? Lo de riesgos profesionales, ¿cierto? Y luego vienen las apropiaciones de cesantía y demás. Eso lo pueden resumir en una sola. Todo lo de las apropiaciones de los salarios de ellos, porque eso es un presupuesto. ¿Cuánto es lo que se proyecta? Intereses de las cesantías, primas, vacaciones, todas esas apropiaciones que se reconocen en nómina, se colocan allí
Y ya luego el resto de cositas y listo. El ejercicio 5 es igual, lo único que cambia son valores y quizás algunas cosas que sean mensuales, otras anuales, otras cada 3 meses, no sé, como esté planteado y se hace exactamente igual, ¿sí? Simplemente se cambian las cantidades, ustedes entregan el total de este presupuesto, colocan presupuesto, conjunto residencial, Artes de la Floresta. Y listo. Pues, ¿preguntas hasta ahí, chicos? Yo creo que ha sido clara la información. Desafortunadamente no nos quedó grabado todo. No sé qué habrá pasado. Como les digo, voy a hacerles una grabación rápida de este mismo Teams, quizás ahorita que cierre y vuelva y grabe. Miran la segunda grabación también para que complemente estas que quedó casi lo del final. Ahí sí, no sé. Dame un segundo, por favor, necesito que ustedes realicen el registro de asistencia. Ya se las envío. El registro de asistencia. Ustedes tienen acceso al chat, ¿no? Tutora, ¿me escucha? Sí. Verá, no tengo una duda con respecto al trabajo, ¿no? Lo que pasa es que el trabajo dice que cada compañero escojamos un punto, ¿no? Y digamos un ejemplo, bueno, yo escogí el primero, segundo. Hay un compañero de mi grupo que pues al final aportan y no alcanzan la retroalimentación. ¿A esas personas se les debe incluir en el trabajo? No, si hay algún estudiante que no está haciendo aportes, que no realiza nada, pues sencillamente no lo incluyen en el trabajo y ustedes solamente enviarían 4 ejercicios. ¿Sí me entiende? Sí, otra preguntita, sino que un compañero escogió el cuarto punto, ¿no? ¿Esa persona debe de hacer solo el cuarto punto o entre todos lo debemos de hacer? No, esa persona se encarga de hacer el 4 punto. Lo que pasa es que ahí dice que con su equipo de trabajo, porque obviamente ustedes pues tienen que apoyarse, ¿no? Si no entienden, si alguno escuchó el CIPAS, el otro no, si entendió lo del CIPAS, el otro no entendió lo del CIPAS. Entonces, la idea es que ustedes colaborativamente, porque el trabajo es colaborativo, ¿sí? Si lo hicieron mal, la nota es para todas mal, ¿sí? Si el trabajo, por ejemplo, a mí me correspondía el ejercicio número 2 y lo entregué totalmente diferente a lo que aquí se manejó y fuera de contexto, la nota mal ¿para quién va? Para todo el grupo, ¿ya? Ah, Porque por eso es colaborativo. Entonces la idea es que obviamente cada uno lo realice, que se tome el trabajo de analizarlo, de hacerlo. Ya prácticamente, pues con la explicación que se dio, es sumamente sencillo, pero pues tienen que los demás compañeros retroalimentar la información. No, mire, esto le quedó mal, esto está así, tiene que enfocarlo de esta manera, o por lo menos si yo no sé cómo se hace el ejercicio número 2 porque me quedaron muchas dudas, pues le pregunto a mis compañeros y entre todos pues les van explicando qué se debe hacer, sí. porque la calificación, como les digo, es grupal. Si yo veo que hay un ejercicio que está totalmente mal, pues la nota mal queda para todos, ¿sí? O sí, Entonces hay que tener cuidado con eso. sí. Ahí hay 2 líneas, chico. Hay un link primero respecto a lo que tienen que hacer para que se registren. Serían 2, 4, 5 personas que son los que hicieron parte hoy del CIPAS. Tomar fotico por acá porque no he tomado ni la evidencia. 5 personas. De las 5, también diligencian el segundo link, que es la evaluación del CIPAS. Entonces, por favor, me diligencian esa información.
Ya abrieron los líneas o tomaron nota, igual ustedes tienen acceso al chat por grupos, ahí les queda toda la información. Me toca hacerle una grabación rápida respecto a los ejercicios anteriores. Y para que ustedes recuerden qué se hizo. ¿Vale, chicos? Entonces agradezco la atención por ustedes. No sé si hay algunas preguntas adicionales. Con muchísimo Muchas gusto. gracias, profe. Con mucho gusto. Listo, muchas gracias, profe. Bueno, Maníbal, que esté muy bien. María Camila, Liliana y Edward, que participaron en este día. Muchísimas gracias. Gracias por su interés. Por favor, no se les olvide diligenciar la lista de asistencia porque esta es la validación de que ustedes participaron del CIPAS. Igualmente, cuando yo les valore los ejercicios, yo siempre tomo en cuenta a los chicos que participaron del CIPAS y obviamente se les va a tener en cuenta a los adicionales. Ok, tutora, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Edward, que estés muy bien. Muchas gracias a ustedes por la participación. Muchas gracias y feliz día. Listo, tutora, Gracias, muchas Liliana, gracias, feliz día. igualmente, Manuel también. Que esté muy bien.